Ok. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas. Sí. Ah, ok. No, es que, no sé, se me fue el internet. Qué raro. Se me ha ido. Ya es la segunda vez que se me va con ustedes en 2 semanas. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá. Bueno. Ok. Denme un segundo, compañeros, para que se llame soporte técnico. ¿Me decía? Ok, compañeros. Ahora sí, volvemos un poco. Básicamente estábamos diciendo que teníamos estas 4 cargas y este es el punto de interés. Ok, entonces el campo eléctrico total básicamente es, yo puedo sacar a factor común K por Q. Y sería 1 entre 0,05 5 centímetros, ¿verdad? Habíamos dicho. ¿O cuántos habíamos dicho? Sí, 5 centímetros, profe. 5, ok. Al cuadrado, ¿verdad? Estos estaban a 1 cada uno de ellos y aquí habían 2 centímetros. Entonces, más 1 sobre 0,04 al cuadrado más 1 sobre 0,03 al cuadrado más 1 sobre 0,02 al cuadrado. Y habíamos dicho entonces que la dirección en la que van esos campos eléctricos sería en la dirección X positiva. Ok, ¿me siguen? Sí, está bien. Todo bien, hasta Sí. aquí no hay dudas. No, todo bien. Ok, entonces vean que aquí básicamente yo lo que estoy haciendo es sumando cada una de las cargas. Si quieren, esta carga no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces, lo que estoy haciendo es sumando cada carga a cada distancia que nos encontremos. Por eso, cuando nosotros tenemos una distribución de cargas, digamos que sea una línea completa de carga, ¿ok? Esta línea yo la puedo separar en cargas individuales. Cada una de estas cargas individuales, ¿verdad? Yo las separo en millones de millones de millones de cargas individuales. Cada una de estas cargas yo voy a decir que tiene un valor de Q. ¿Me siguen?
Sí. Sí. Entonces, esa carga de Q, cada una de ellas, va a estar separada una distancia R cuadrado del punto de interés. Y después las sumo absolutamente todas. Eso es lo que significa integrar. Integrar, una de las definiciones es ir sumando todas las pequeñas cargas que están generando un campo eléctrico ahí. ¿Me siguen con esto? Ujú, sí, sí. Sí, está claro. Ok, entonces, Yo tengo una sí, Alonso. digamos, en la fórmula, la constante que está afuera, ¿qué es? Esta 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Sí, eso mismo. Esta es la constante de Coulomb, visto de la otra manera. No como 9 por 10 a la 9, sino como con el término de la permitividad del vacío Ah, ok. que habíamos visto anteriormente. Esto es K. Nada más que es bueno también acostumbrarnos a utilizar el epsilon sub 0. Porque más adelante lo vamos a usar un poco más. Ok, entonces, ¿cómo podríamos sacar un valor para estas distancias de acá? Para poder describir todas estas distancias con una fórmula. ¿Cómo podríamos hacer eso utilizando las letras? Entonces, para ello, vamos a suponer que este valor de acá, es x igual a 0. O podemos correr eso lo vamos a correr o cosas así. Pero por el momento quiero que lo vean ustedes de esta manera y puedan trabajarlo mejor. Entonces aquí, este está a una distancia, llamémosle a una distancia P. ¿Ok? Entonces la distancia de aquí a aquí es P. Y como acá estamos trabajando sobre el eje X, entonces vamos a decir que este diferencial de carga está ubicado a una distancia X. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces, ¿quién sería R? ¿Quién sería ese valor R de esta carga hasta acá? Esta distancia que tenemos del punto P hasta la X. Eso es lo que vamos a llamar R. P menos X. P O menos X, correcto. Entonces ese sería P menos X. Por lo tanto, cuando tenemos una distribución continua de cargas, vamos a decir entonces que el campo eléctrico va a ser igual a acá. ¿Ven bien el rojo o cambio de color? sí, se ve bien, profe. ¿Está bien? No, sí se ve bastante bien. Ok, entonces el campo eléctrico vamos a decir que es igual a K por la integral de P menos X elevado al cuadrado. ¿En qué dirección va? ¿Qué dirección tendría este campo eléctrico? En I. En Y. Y ahora nada más tengo que hacer
una forma para encontrar cada una de esas cargas individuales. ¿Ok? Entonces, para las cargas individuales, nosotros vamos a utilizar unos conceptos que son sumamente importantes. Vamos a utilizar un concepto que se llama la densidad de carga. La densidad de carga que estemos trabajando. Entonces, la densidad de carga yo la puedo separar dependiendo de la figura o puedo utilizar dependiendo de la figura con la que esté trabajando. Si trabajo con una figura plana, perdón, una figura unidimensional, por ejemplo, un cable o algo así, yo voy a decir que es la cantidad de carga total que tenga por unidad. Si quieren, mejor pongámoslo así, sería la carga por unidad de longitud. ¿Ok? Que en términos generales, yo lo podría ver como diferenciales de ellos. ¿Ok? Entonces, lambda lo voy a definir como la cantidad de carga por unidad de longitud. Si yo estoy trabajando con una figura plana, lo mejor sería separar la carga no en una longitud, sino en un área específica. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y si estoy trabajando con una figura en 3 dimensiones donde la carga se distribuye a lo largo del espacio, entonces sería la cantidad de carga que tenga por unidad de volumen. ¿Se acuerdan ustedes las densidades que habían visto en química? La densidad de masa era la masa total que tiene un objeto en un volumen determinado. Porque lo que estaban trabajando ahí, básicamente son masas en un espacio tridimensional. Entonces, por eso se utiliza por unidad de volumen. Cuando yo trabajo en una dimensión o en 2 o en 3 dimensiones, entonces ahí ya empiezan a cambiar. Entonces, lo mejor es utilizar esta cuando estamos trabajando con cables. Esta cuando estamos trabajando con superficies y esta cuando estamos trabajando con volúmenes completos. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Entonces, en este otro ejemplo que les estoy poniendo aquí abajo, donde ya las cargas no son cargas individuales, sino es una distribución de cargas, entonces aquí, de aquí yo puedo despejar y puedo decir entonces que el diferencial de carga, ¿a quién corresponde? Sería la densidad lineal por un diferencial de longitud. Entonces, esa longitud, ¿en dónde la estoy viendo? Esta longitud que mide esto acá, ¿qué es? Es R. No sería R. Esa longitud sería un diferencial de posición, un d de x. Porque es el pedacito, sería lo que mide este pedacito de carga que yo estoy tomando.
Entonces, ¿cuál es la longitud de ese pedacito de carga? La longitud sería un d de x. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, seguros. Entonces, acá yo voy a poner un lambda de x. Algunas veces, o la gran mayoría de las veces, vamos a decir que ese lambda es un valor constante. O sea, siempre mide lo mismo. ¿Ok? Si aquí en todo esto, no sé, supongamos que esto mide, qué sé yo, 10 centímetros. Entonces yo podría decir que lambda total va a ser igual a toda la carga que tenga esa barra dividido entre la longitud de esa barra, que serían 10 centímetros. Nada más que lo estoy expresando en metros para utilizar el sistema internacional. ¿Me van siguiendo con esto? Sí. Ok, y este valor no cambia sin importar en qué posición yo me encuentre. Es como esto, estas cargas son la misma siempre, entonces yo las puedo sacar a factor común. Por eso este lambda yo lo puedo sacar de la integral siempre que se cumpla que lambda sea constante. Ahora más adelante vamos a ya verlo en ejemplos y hacer cosas al respecto. Ok, entonces, bueno, ya tenemos esto acá. Y esta sería entonces la ecuación que yo tengo que resolver. Para eso, supongo que no tienen manual de fórmulas, ustedes por ahí. Yo ahí les voy a pasar dos manuales de fórmulas. Que ya les digo cuáles son. Ah, bueno, en la cátedra hay un manual de fórmulas de Juan Carlos Lobo. O se las pongo en el TEC digital para que la tengan ahí también. Puede ser en la TEC digital también, profe. Ok, ahí se las voy entonces a poner. Y la otra, y el otro que tengo aquí es, vamos a ver, bueno, está ese de coordenadas que se los tengo que pasar. Y tablas de integrales. Esta otra. Vamos a ver si... Mm, bueno, ya casi. Ok, la idea aquí básicamente es que hay algunas de esas integrales que son integrales bastante complicadas
Entonces, por eso es por lo que utilizamos, digamos, les voy a pasar esta tablita también de integrales, que esta es como más rápida de tener. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta que la vamos a usar mucho, la 29. Ok, esta de acá. No he borrado lo otro porque todavía me interesan algunas cosillas. Entonces aquí esta, por ejemplo, tiene algunas integrales bastante rápidas de tener. Entonces ahí lo vamos a estar utilizando. Ok, entonces quedó claro cómo se genera esta integral o cómo ir generando las integrales en este caso. Con este ejemplo, compañeros, compañeras. Sí, Profe, ¿cómo se determina dónde queda la X? O eso es un... ¿dónde queda la X? Eso casi siempre la X va a ir determinada con respecto a la distancia que yo estoy, a la cual yo me encuentro. Por ejemplo, acá, vean que la distancia, el R es la distancia que hay desde la carga hasta el punto de interés. Esa es R. ¿Ok? Esa distancia desde la carga hasta el punto de interés. Ahora, esa distancia, en este caso, como dijo la compañera, es P menos X. Por eso es por lo que me queda P menos X elevado al cuadrado. Que aquí sería lo mismo, ¿verdad? Cuando X es 0, cuando X es 0, ¿qué distancia tengo de aquí a aquí? Sería P. 5 menos 0. Cuando X es 1, ¿qué distancia tengo aquí? 5 menos 1. Sería el 0,04. Cuando estoy en X igual 2, ¿qué distancia tengo? 5 menos 2, 3. Cuando estoy en 3, 5 menos 3 da 0,02. ¿Ok? Esas son las formulitas que yo tengo que generar para poder encontrar esa distancia. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí, y ahora sí. Ok. Entonces, si quieren, vamos a ir bueno, este documento de acá, ahí ya lo actualicé. Entonces, con algunos ejercicios del libro. No sé si quieren que hagamos de estos ejercicios de cargas puntuales o prefieren que hagamos ejercicios de distribuciones de carga. Profe, yo prefiero de distribuciones de carga. De distribuciones de carga. Ok, Sí. entonces Sí, mejor distribución de carga, profe. vamos a ir acá y hagamos este que es un ejercicio básico
Básico no de fácil, sino un ejercicio básico de los importantes de tener. Entonces, una carga eléctrica Q positiva está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y. Los valores de Y que puede tener es entre Y igual a menos A y Y igual a A. O sea, la carga se va a distribuir desde menos A hasta A. Calcular el campo eléctrico en el punto P sobre el eje X a una distancia X del origen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí vamos, para poder desarrollar mejor este ejercicio, vamos a entender bien qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo o si yo quiero saber este puntito de carga, hacia dónde me genera campo eléctrico? Entonces, ese puntito de carga, vea que me va a generar un campo eléctrico en esta dirección. ¿Me siguen? Sí, Sí. Ahora, un punto de carga por acá, vea que me va a generar un campo eléctrico hacia allá. Este punto de acá me va a generar un campo eléctrico hacia allá. ¿Cierto? ¿Me siguen con esto? sí, Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedo sumar yo todos esos vectores? Porque vea que ahí La se suma, me... ajá. la suma sería solo la de las componentes en X, porque las otras son por simetría se cancelan, ¿no? Correcto. Pero igual hagamos ambas. Hagamos tanto las de X como las de Y. Porque ahí de una vez les voy a dar otro tip cuando ustedes están resolviendo integrales. Que eso les puede servir bastante para observar simetrías en caso de que haya. Igual hay algunas veces que yo les puedo decir que esto tiene más carga que esto. Entonces no se cancelan las simetrías. Digamos, lambda ya no es constante, sino lambda puede ser, qué sé yo, un x a la 3 un ax a la 3. Eso. Lambda, entonces tiene un valor diferente al valor, a que sea constante en todo lado. Entonces ahí tienen que tener eso en cuenta. ¿Ok? Entonces, acá, como dice el compañero, voy a tener que antes de sumar o antes de sacar la integral, yo voy a tener que separar esos vectores en las componentes en X y las componentes en Y de mi campo eléctrico. ¿Me siguen? Sí, para poder sumar los vectores. Ahí bien. Entonces, me voy a centrar solamente me voy a centrar en una línea en específico para poder generar la fórmula. Esa línea en específico, yo les aconsejo que siempre la tomen en un valor Y positivo.
Porque así, cuando les queda la fórmula, como la fórmula va a depender de Y, entonces ustedes pueden subir o bajar. ¿Verdad? O el Y va a tomar valores negativos o valores positivos según sea el caso. Entonces, igual, el campo eléctrico va a ser igual a K por la integral. Voy a escribir por aquí la fórmula. E vector es igual a la constante de Coulomb por la integral del d de q entre la distancia cuadrada en la dirección radial. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser aquí mi d de q? ¿Quién es este d de q que tengo acá? Como tengo una línea, entonces yo puedo decir que lambda es d de q por un d de y, porque aquí estoy en el eje y. Entonces, lambda d de y, este es el que conozco como mi d de q. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, en lugar de d de q, voy a poner lambda por un d de y. Ahora sí, ¿cuál es la distancia que tengo del punto de la carga hasta el punto P? ¿Quién es esta R? ¿Cuál es esta distancia R? Si quieren, saquémoslo con el vector R. ¿Quién es el vector R? X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, no, el vector R sería X en Y, ¿cierto? ¿Y la flecha hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Y hacia abajo? Entonces Hacia sería abajo, ¿qué? hacia abajo en Y. Ese es mi vector R. Por lo tanto, ¿quién es la norma de R? La norma de ese vector, ¿quién sería? X cuadrado más Y cuadrado. Correcto. Aquí les voy a enseñar dos formas de sacar esto. Entonces es X cuadrado más Y cuadrado. Por lo tanto, entonces esto sería multiplicar eso por la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Esto elevado al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. Como esto yo lo tengo que sacar la componente en X de todos los vectores, entonces yo lo voy a multiplicar por el coseno de alfa para que sea cada uno de los vectores que estoy sumando, sacarle la componente en X antes de sumar. ¿Me siguen? Sí, profe. En este caso entonces sería K por la integral de lambda por d de y
entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Pero en el caso del eje Y, ¿sería con quién? Con el seno. Con el seno del ángulo alfa. Y este ángulo cambia si estoy con un vector o con otro. Si estoy en un punto o si estoy en otro. O permanece siempre el mismo ángulo. Ya intuyo que cambia, pero no. Cambia. Entonces, ¿cómo cambia? Yo voy a tener que poner ese coseno o el seno en términos de X y Y. Porque ese valor no es constante. Entonces, ¿quién es el seno de este ángulo alfa? Vea que yo lo puedo sacar a partir de este ángulo que es opuesto por el vértice. Entonces, ¿quién es el coseno de alfa? Coseno es adyacente entre hipotenusa. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y el seno va a ser el opuesto entre la hipotenusa. Entonces, como tengo poco espacio, voy a escribirlo aquí. Entonces va a ser multiplicado por X entre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Y quién sería el seno? Y entre raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Entonces ya logré encontrar la fórmula para calcular esos campos eléctricos. Ahora sí. La carga total de a dónde va. De menos a Correcto. Entonces, esos son los límites de integración. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, creo que hace falta Sí. elevar al cuadrado ahí en la integral de Y. Este sí, tiene razón. Ahí me falta el cuadrado. Ok. Entonces, unamos esto un poquitito para que se vea un poco más compacto. Aquí entonces sería por X. Y aquí, vea que quedaría la raíz cuadrada. Podemos verlo de aquí, el denominador. Quedaría la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado a la 3. ¿Lo ven?
¿O no? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok, y esa sería entonces la integral que nosotros tendríamos que resolver. Por lo tanto, esto me va a quedar campo eléctrico en X va a ser igual. Aquí nada más me falta una cosa, que este campo eléctrico en Y está dirigido hacia el eje negativo. Entonces le tengo que poner un menos ahí en la fórmula. Más que todo por la dirección. Porque va en menos J. Y este de acá, entonces sale K, sale X y sale lambda. Y me queda la integral. Bueno, cuando yo saco saco lambda, saco X, me queda la integral del d de y entre la raíz, entre x al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Que aquí vamos a ir un momento a la tabla. ¿Se acuerdan que yo les dije esta 29 que lo íbamos a usar mucho? Entonces vean que esta me da el d de u es y. Entonces me va a quedar y entre x al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? Multiplicar esto por y entre x al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cierto? Evaluado de menos a hasta A. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Pero lo único que no entendí es por qué sacó X de la integral. Ah, porque X es independiente de Y. Esta X no depende de Y. Esa es la razón. X ¿cómo es? Es totalmente independiente de Y. Es una constante. Entonces vean que se me va una de estas X con esta X. Y esto me va a quedar entonces K por lambda. Se me va a quedar K por lambda por 2A entre X raíz de X al cuadrado más A al cuadrado. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? Compañeros. Creo que ahora sí en este ya no.
¿Ah? Que no sé, creo que en este paso sí yo ya no. Ya no. Bueno, lo que hago es cambiar la Y por la A. Ok. Y después le resto cambiar la Y por menos A. Ok. Háganlo ahí en alguna hoja que tengan a mano. Para que comprueben ese paso. ¿Lograron comprobarlo? Todos. Profe, solo el 2. ¿De dónde salió el 2? Ok, hagámoslo aquí. Voy a hacerlo aquí abajo. Nada más voy a ponerlo del paréntesis, porque el K lambda, ese sí sale a factor común. Entonces va a ser A dividido entre X raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Cuando cambio el valor de Y por A. Lo cambio por el de arriba. Y ahora le voy a restar el valor de abajo, que sería cuando Y vale menos A, entonces sería menos A entre X raíz de X cuadrado más A cuadrado. ¿Cierto? Ah, sí, ya. Gracias. Y ahora sí. Sí, sí, ya, gracias. Ok, el resto, ¿cómo van? Sí, profe. Sí. Todo bien, profe. Entonces, esto se vuelve una suma y como los dos términos son iguales, entonces me va a quedar un 2. Profe, estoy un tanto confundido de por qué está sustituyendo las Y's en vez de las X. Porque mi variable es Y. Vea que la carga se está moviendo. La carga la tengo en el eje Y. Ah, ok, ok, ok. Ya ¿Ok? sé. Sí, sí, sí. X es la distancia que tengo desde el centro o que tengo desde mi barra hasta el punto de interés. Eso vale X. ¿Ok? Y ese valor de X ha cambiado en algún momento. Para cualquier punto. Compañeros, compañeras. Vamos a ver, si yo tomo este otro punto, ¿qué pasa con el valor de X ahí? No, queda igual porque se está variando la posición del punto en Y. Correcto, lo que estoy variando son las posiciones del punto en Y. Las de los puntos en X, eso es lo que estoy manteniendo siempre constante. Todas estas preguntas son importantísimas porque yo sé que el resto de los compañeros también están teniendo las mismas preguntas. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, ahí vemos esto, ¿verdad? Acá, ¿qué les iba a decir? Ok, aquí tenemos esto y nada más tenemos que hacer un paso final.
Si quieren este paso final, voy a hacerlo complicado esta primera vez, pero más que todo para que sepan cuando lambda no es constante. ¿Ok? Vean que de aquí se me forma esta ecuación. ¿Cierto? Sí. Se me forma la ecuación. Esta fórmula la voy a borrar porque voy a trabajar ahí, en ese espacio. Entonces, se me forma la ecuación que lambda por el d de y es igual al diferencial de carga. ¿Y qué es lo contrario a tener un diferencial? Lo contrario a derivar es integrar. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a sumar todas las cargas desde 0 hasta la carga total que tenga toda la barra. Y aquí el y, ¿de dónde a dónde varía? De menos A. De menos a. Lambda dijimos que es constante, entonces sale. Entonces me va a quedar lambda por 2a. Esa sería la integral de la izquierda. ¿Me siguen? Ahí me comí un paso. Creo que sí, fue lo mismo que había hecho ahorita arriba. Correcto. ¿Y quién sería la integral de la derecha? La integral del d de q da q. Y si lo evalúo de 0 a q, me da q total. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, lambda yo la puedo cambiar por q entre 2a. Sí. Por lo tanto, para no tener que escribirlo todo, esto lo simplifico y aquí me queda q. Ok. Deme un segundito. ¿Aló, buenas? Ah, bien, usted. Ah, ok, Jennifer. Ah, ok, ok, perfecto. Ah, ok, ok. Ok, de acuerdo. No se preocupe. Bueno, ok. Bueno. Ok, compañeros, estamos. Que me estaba llamando el guarda del condominio que viene una compañera, entonces. Ok, ¿quedó claro esto entonces? Sí. Por lo tanto, ya tengo cuál es la componente en el eje X del campo eléctrico. Ok, Profe, disculpe. sí. Ahí donde puso Q, ¿no sería Q sobre 2A? Sí, pero vea que también quité el 2A que tenía antes. Voy a darle atrás para que vea. Ok, sí, sí. Cierto. Sí, Sí, sí. entonces el 2A lo simplifico con esa carga. Ok, perfecto. Gracias. Ya con ese 2A que hay ahí. Entonces por eso aquí nada más va a quedar Q.
¿Ok? Entonces, eso sería. Acá, esta otra parte, vamos a ver. Voy a borrar todo esto que está aquí abajo. Igual ahí les queda en el video. Ahí el video va a quedar en dos partes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok. Esto no me interesa. Y les voy a explicar una cosa que los profes de mate casi nunca explican. Y los profes de física menos. Entonces, ¿qué es algo que ustedes pueden tener? Eso se llaman las funciones pares y funciones impares. Tranquilos que me va a tomar 2 minutos y eso va a ser algo que les va a servir bastante cuando están resolviendo integrales. Entonces, una integral par, si yo lo hago desde un valor hasta otro valor, ok, bueno, las que me interesan son las impares. Esto siempre me va a dar 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto de las funciones impares? ¿Qué son funciones impares? Ok, la definición básicamente es que cuando usted meta un valor en una función, digamos, usted mete un valor cualquiera, esto me va a dar un valor C. Las impares son aquellas que si usted mete el valor opuesto, me da el mismo número, pero de signo contrario. Eso es lo que llamamos una función impar. ¿Me siguen? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la integral de x de dx de menos a hasta a? Vamos a ver, si el x yo lo cambio por 1, ¿cuánto me da esa función? La función sería 1, ¿cierto? Y si la x yo la cambio por menos 1, ¿cuánto me da la función? El valor opuesto. ¿Me sigue? Y esta será impar, x a la 3. Sí. Cuando yo la cambio por 2, me da 8. Y si yo la x la cambio por menos 2, me da menos 8. O sea, me da el mismo número, pero con signo opuesto. Y esta integral siempre me va a dar 0. Cuando tengo los mismos límites de integración. Entonces esto da x a la 4 entre 4. Evaluado de menos a. Que esto sería a a la a, bueno, un cuarto por a la 4 menos a la 4. Que efectivamente eso me da 0. ¿Sí, Sebastián? Profe, y para las, digamos, para las funciones pares, ¿cómo sería así, como por encima? Por encima, lo que me dice es que la integral de menos a hasta a de una función par es lo mismo que hacer 2 veces la integral de 0 a de esa función.
¿Se acuerdan que aquí me aparecía un 2 cuando hacía esta integral? Que aquí ahora apareció un 2. Eso es porque era una función par. Era lo mismo evaluarla en 0 y evaluarla en A. Pero esta no es tan útil como esta. Esta sí nos va a ser muy útil. ¿Sebastián? Sí, perfecto, está bien, profe. Sí. Entonces, esta parte no me interesa. ¿Ok? Entonces, identifiquemos, hay funciones que no son pares ni impares. Por ejemplo, e a la x, ¿qué será? ¿Par o impar? E a la x será par o impar. Vamos a ver, si la evalúo en 2, eso me da e a la 2. Si la evalúo en menos 2, esto me da e a la menos 2. Que esto es 1 sobre e al cuadrado. Entonces, hay funciones que no son pares ni impares. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Yo creo que sí. Sí. Ok, entonces aquí un poco la idea. Por ejemplo, el coseno es una función par. El seno es una función impar. Pero en términos generales, aquí me interesa más que todo para funciones como esta grandota. Esta función será par o impar. Cuando la vemos aquí, vean que esto es par lo de abajo y lo de arriba es impar. Entonces, esta se considera una función impar. Como se considera una función impar y lo estoy evaluando de menos a hasta a, yo puedo decir de inmediato, sin hacer cálculos de nada, puedo decir que eso da 0. Y eso significa entonces la simetría vista desde una perspectiva matemática. ¿Me entendieron eso? ¿Sí? No me quedó muy claro cómo logra ver que toda esa parte, bueno, ahí donde dijo que era par y la otra impar. Ok, como yo aquí tengo algo elevado al cuadrado, ese cuadrado, todo lo negativo lo va a hacer positivo siempre. ¿Sí? Okay. Sí. Como la y está elevada al cuadrado, entonces siempre va a ser positivo. Y como aquí la y la tengo a la 1, entonces esa función, eso lo positivo lo vuelve negativo. Ah, ok, sí. Es una forma de identificar. Ya, usted puede agarrarlo por partes también. Y cuando usted multiplica par con impar, siempre va a dar impar. Si usted tiene dos cosas que sean impares, siempre va a seguir dando par. Impar por impar da par. Lo mismo que multiplicar signos. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Sí. Entonces esa es una forma de identificar cuando no se ve la simetría a simple vista. Entonces esa sería. Entonces, vean que pongo toda la fórmula, pero ya sé de inmediato que eso me da 0. Por eso les digo que identificar esas funciones pares o impares les va a simplificar mucho la vida académica cuando ustedes estén resolviendo integrales. Sí. Profe, entonces eso quiere decir que la carga eléctrica
o la energía del campo eléctrico, no sé cómo será, El campo no, eléctrico, no, ajá, no aporta nada en el eje Y. ¿correcto? Ok. Porque se van a ir, que era lo que decía el compañero ahora. Ah, cierto, cierto. Cuando, ay, venga, que era lo que decía el compañero ahora. Esta y esta, la componente en Y, una va para arriba y la otra va para abajo. Al sumarlo vectorialmente, se van a cancelar. Ok, Y así, y así todos los puntos, desde el punto más pequeño hasta el centro. Todos los componentes en el eje Y se van a cancelar. ok. ¿Está claro? Sí, sí, súper claro. Gracias. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya son las 5:02. Ahí me pasé 2 minutos. Cualquier cosa, entonces ahí lo tenemos. Ahí el jueves practicamos un poco más esto de campos eléctricos. ¿Les parece? Sí, gracias. Sí. Bueno, entonces, Viernes sería, ¿verdad, profe? sí, el viernes. Ok. Espero que el viernes no tener problemas con el internet. Carolina, ¿qué era lo que me decía que si podía repetir? Ah, ya se desconectó.